Bueno, ya estoy, creo que ya estoy. Muy buenas tardes, a todos y bienvenidos a este ciclo de encuentros organizados por UNE, la Asociación Española de Normalización. Antes de comenzar, sí quería hacer una pequeña, dedicar un poquito de tiempo, una pequeña reflexión sobre el momento en el que nos encontramos, mostrar un pequeño gesto de duelo por los fallecidos hasta el momento en esta tragedia terrible que se llama COVID-19 y que seguimos sufriendo lamentablemente. Y bueno, quería mostrar también, empezar también ya mirando un poquito a futuro, ¿no? Mostrar también un reconocimiento para todos los profesionales que más directamente han estado trabajando y siguen enfrentando esta crisis en el día a día. Si bien los sanitarios, militares, cuerpos de seguridad que desde el principio pues nos han estado protegiendo a todos, evidentemente hasta ya más cercanos los profesionales de todos los sectores como la logística, transporte, alimentación, todos los sectores productivos que definitivamente están poco a poco recuperando la normalidad e intentando mantener al país en pie. Pero como decía, vamos a ir mirando hacia adelante. Estos encuentros que planificamos en el día de hoy los hemos diseñado con idea de mirar hacia adelante para ver cómo podemos echar una mano desde la normalización, desde la actividad de estandarización para salir de esta crisis. Y en esta apertura del día de hoy quería hacer una pequeña referencia al documento que ha publicado COE el pasado día 4, la estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19. En esta estrategia tiene un enfoque doble que encaja perfectamente o que de alguna manera hemos hecho encajar esta serie de encuentros con esa estrategia. Tiene un enfoque doble, por un lado defensivo y por otro lado proactivo. La parte defensiva habla de mitigación de riesgos, que es precisamente el tema con el que arrancamos en el día de hoy. La parte proactiva habla de identificar y desarrollar palancas que faciliten precisamente esa recuperación de la crisis. Y en ese documento de estrategia para la recuperación de la crisis habla también de hacernos de la necesidad de que seamos más competitivos en el medio plazo. Y para ello incorpora dos conceptos sobre los que también quería hacer una mención. Por un lado, el desarrollo de un modelo más digital, o sea, toda la integración de manera radical de lo digital en el funcionamiento de los sectores productivos y de la economía en general, de la sociedad en general, y también una mejora en la gestión de riesgos futuros, afrontando mejor la siguiente crisis que llegará. No sabemos cuál es, pero llegará sin duda. Con este marco es con el que hemos tomado la iniciativa de organizar este ciclo de encuentros UNE. Empezando con la idea de compartir el conocimiento y las prácticas que los estándares internacionales aportan a la gestión empresarial. Elementos preventivos, como hablábamos antes, como la gestión de riesgos, también elementos reactivos como la continuidad de negocio, la resiliencia organizacional y también palancas para salir adelante como son la digitalización y, por supuesto, pues la ciberseguridad correspondiente vinculada a la digitalización. Con esto en mente hemos planificado una serie de 6 encuentros que tendrán lugar los próximos miércoles a las 5:30 de la tarde. Insisto en lo de miércoles porque hoy es el único día que lo vamos a hacer en jueves, por empezar, pero serán todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. ¿Y por qué esta hora? Pues porque es una hora que nos permitía tener también o compartir este conocimiento y estos encuentros con los colegas de América. Y la verdad es que parece que ha tenido buena acogida estos encuentros porque tenemos para esta sesión de hoy más de 450 inscritos, lo cual pues verdaderamente ha desbordado todas nuestras previsiones. En este escenario en el que ubicamos estos encuentros, la Organización Internacional de Normalización, la ISO, de la que UNE es el miembro de España, pues ha sido verdaderamente visionaria en estos años y ya desde hace tiempo ha venido poniendo a disposición de las organizaciones, tanto públicas como privadas, diferentes estándares que sirven a modo de guía para abordar estas cuestiones. Contar con herramientas de previsión y reacción cada vez cobra más relevancia en escenarios de crisis y en entornos cambiantes como el actual.
en el que hay una palabra clave, que es confianza. Y la confianza se sitúa como un valor clave en la evolución positiva del entorno económico. Hacer las cosas conforme a la norma, y si esa norma encima es una norma UNE o es una norma ISO, aporta esa confianza. En este ciclo de sesiones, de encuentros, pretendemos compartir ejemplos de normas internacionalmente aceptadas y que ya forman parte del catálogo de normas en español de UNE, sobre temáticas muy diferentes, que van desde la gestión de riesgos, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, pero posteriormente pues hablaremos sobre continuidad de negocio, resiliencia en las organizaciones, digitalización y ciberseguridad. Y de esa manera pues entendemos que o contribuiremos a ese doble enfoque defensivo y proactivo de mitigación de riesgos y de identificación y desarrollo de palancas que menciona esa estrategia España para salir de la crisis que ha publicado recientemente COE. Y bueno, qué mejor padrino para iniciar estos encuentros que el propio secretario general de la ISO, Sergio Mujica, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en el día de hoy y que sin más pues me gustaría darle la palabra para que él nos haga los honores de lanzar formalmente estos encuentros. Sergio, no sé si estás por ahí o si te podemos poner ya y la palabra es tuya y tu presentación también. Por favor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio, no te oímos. Te tienes que quitar el mute. Ahora sí, ¿me escuchas? Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Javier. Lo primero que voy a hacer es intentar compartir mi pantalla. Aquí estamos. ¿Ven la pantalla o no? Sí, perfectamente. Excelente. Solamente un segundo. Ahora sí. La pantalla. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. Es un honor de verdad poder acompañarlos en estas jornadas y poder dar la visión de ISO al inicio de este ciclo. Quiero hablar muy brevemente, por aproximadamente 10-15 minutos, sobre 3 temas fundamentales. El primero es presentarles a ISO, a aquellos que no están familiarizados con nosotros. Luego contar un poco del contexto, de todo lo que está ocurriendo ahora. Tú ya diste varios elementos de contexto, Javier, también. Y ahí hablar sobre algunos estándares ISO, algunas normas ISO que son particularmente relevantes en estos tiempos. Entonces, empecemos con ISO. Nosotros fuimos creados en el año 1947 por un grupo de 25 países visionarios que entendieron que al final de la Segunda Guerra Mundial, si queríamos reconstruir el mundo, la infraestructura, la economía, necesitábamos contar con un sistema, con un organismo que se hiciera cargo de los estándares, de crear estándares internacionales. Y esta organización formó parte de la red de organismos internacionales que se crean en ese contexto. Y quería decir eso porque me parece particularmente significativo de que al término de la Segunda Guerra Mundial se decía crear un organismo internacional de normalización y que ahora estamos en una crisis que por mucho ha sido comparado en cuanto a sus efectos principalmente económicos al tipo de crisis que ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que quiero compartir es que creo que los estándares, las normas, tanto nacionales como internacionales, son más necesarios que nunca en este contexto. Y cuando hablamos de ISO, por lo tanto, hay que entender que esto no es un edificio que está ubicado en Ginebra, que es donde está nuestra sede, sino que es una familia, es un sistema que está compuesto por 3 elementos, 3 pilares fundamentales. El primero y más importante, por supuesto, son los miembros de ISO.
Ya no somos 25 como al principio, somos 164 países que forman parte de nuestra organización. Y nosotros hemos tomado también la decisión consciente de que el organismo sea dirigido en sus decisiones más importantes precisamente por nuestros miembros. Y siendo UNE en España nuestro miembro, y por lo tanto cuando hablamos de ISO, yo les pido que ustedes piensen que ISO sí está en España. Nosotros estamos en España a través de UNE, precisamente. Ese es lo primero respecto a este pilar. Y lo segundo, también hacer un reconocimiento al liderazgo y a la contribución enorme que hace España a la Organización Internacional de Normalización. Nosotros somos dirigidos por un consejo directivo, como un directorio en una empresa, si quieres, que son 20 países, de los 164, solo 20 forman parte de ese grupo selecto, de los cuales 6 tienen un asiento permanente: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y China, y por lo tanto quedan solamente 14 asientos, no 20. Y España ha sido elegido por los otros 164 países para formar parte de ese selecto grupo. Eso refleja el liderazgo, eso refleja el compromiso con el tema de la normalización a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, gracias por eso. El segundo pilar son los expertos y los comités técnicos, porque los estándares internacionales no se hacen en mi oficina de Ginebra, obviamente. Los hacen los comités técnicos, que son integrados por expertos designados por todos los países. Y los estándares nuestros representan el consenso internacional de esos expertos. A mí me interesa mucho siempre destacar que no es solamente el qué, no es solamente el estándar internacional, es principalmente el cómo el que nos hace a nosotros ser lo que somos y nos da esta propuesta de valor. Un sistema amplio, participativo, una plataforma donde todos los miembros pueden designar a sus expertos y luego se produce un diálogo donde nadie impone nada, sino que llegamos a acuerdos que permiten que nuestras normas hagan sentido no solamente para los de siempre, sino que hagan un sentido global a todos los países y dependiendo también de su nivel de desarrollo, también siguen siendo útiles. Y por supuesto el tercer elemento del pilar, el tercer pilar del sistema es nuestra Secretaría Central ubicada en Ginebra, y nuestro rol fundamental es dar un servicio y coordinar el sistema para que esto funcione. Un poco sobre el contexto ahora, y obviamente lo primero que siempre hay que mencionar acá es el coronavirus, como decía Javier, una verdadera tragedia. Hoy día miraba las cifras, estamos llegando de las cifras conocidas, por supuesto, 4,5 millones de contagiados, 300.000 prácticamente fallecidos a raíz del COVID. Verdaderamente una cosa tremenda y muy grave, y que nos ha hecho tener que repensar muchas de las cosas que dábamos por obvias en nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pero si hablamos de tragedia, los riesgos a la salud de las personas son solamente una parte del problema, porque también ya se ha reconocido que el impacto económico es brutal. Y esto, lo que tienen ustedes en la pantalla, son las últimas proyecciones que ha sacado el Fondo Monetario Internacional, donde se predice que hacia este año 2020 la economía mundial se contrae en un 3%. Miren lo de las economías avanzadas, entre las que está España, ciertamente 6,1%, verdaderamente enorme el daño que se está produciendo, que también afecta, por supuesto, a los países en desarrollo. Entonces hay un gran desafío que tenemos una vez que pasamos la emergencia, es cómo reconstruimos esta economía mundial y le damos fuerza nuevamente. Y está el tema no solamente de la economía en general, sino que del comercio internacional, que tiene, por supuesto, un efecto, porque es un motor de desarrollo, es un motor económico también, el comercio internacional. Y está muy relacionado a la actividad que hacemos nosotros desde ISO, porque nuestras normas facilitan el comercio internacional. Y decía hace unos pocos días atrás apenas Roberto Acevedo, que es el director general de la OMC, que en un escenario optimista, es decir, en el mejor de los casos, el comercio va a caer en un 13% el año 2020.
Pero ese escenario optimista también tiene la otra cara de la moneda, que es la pesimista, donde la contracción podría ser mayor al 30% si es que no hacemos bien las cosas. Es decir, si no tenemos respuestas coordinadas, si no nos ponemos de acuerdo, si no tenemos cooperación internacional, que para nosotros puede sonar bastante obvio, pero hace ya algún tiempo venimos escuchando voces de algunos países que ponen en duda la relevancia de la cooperación internacional. Y revisaba hoy mismo las cifras que sacó UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que confirman estas predicciones de la OMC, hablan de algo así como el 27% de reducción del comercio. Y los precios de los commodities también, que producen un impacto muy grande, particularmente en países en desarrollo, que han caído en más de un 20%. También quise revisar las cifras de turismo, porque sé que la Organización Mundial de Turismo tiene su sede precisamente en Madrid. Y los datos que tenemos hoy son bastante impresionantes. El 100% de los países del mundo, el 100% con restricciones de viaje. Sobre el 72% de los países del mundo completamente cerrados. Y se piensa que hacia el fin del año la caída del turismo va a andar entre el 60 y el 80%, con pérdidas de 910.000 millones de dólares, 910.000 millones de dólares, y entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo que se van a perder. Esa es la magnitud del desafío que tenemos frente a nosotros, y es un contexto que tenemos que tomar en cuenta precisamente cuando hablamos tanto de los estándares internacionales como particularmente en estas normas que motivan este webinar de hoy y este ciclo de sesiones que va a haber, que creo que adquieren más relevancia que nunca. Las normas ISO sobre gestión y calidad son bastante conocidas, son de alguna manera nuestros embajadores mundiales. Todos hablan de la 9001, de la 14001, de temas ambientales. Sin embargo, en este último tiempo, a raíz del coronavirus, ha adquirido una visibilidad enorme las normas sobre gestión de riesgos, continuidad de negocios y resiliencia organizacional y social. Y esa es la oportunidad que todos tenemos en este contexto tan difícil de hacer las cosas de una mejor manera y asegurándonos no solamente que somos capaces de sobrevivir estas crisis, sino también identificar las oportunidades que se abren y tomar ventaja de ello y salir fortalecido, que es la esperanza de todos nosotros. Y la primera norma en esto, obviamente, es la de gestión de riesgo, que es un mecanismo sistemático y estructurado, o sea, no es algo que se improvisa un día pensando simplemente, sino que es un mecanismo sistemático y estructurado para identificar los riesgos, ser capaces de crear una matriz de esos riesgos y también ver cómo los voy a gestionar, cómo los voy a manejar esos riesgos. En el entendido que un riesgo son las incertezas asociadas al cumplimiento de los objetivos de mi organización. Entonces, esa es una primera norma internacional muy importante que ha ayudado a muchísimas organizaciones y compañías a salir adelante o a gestionar esta crisis. La segunda norma es la de continuidad de negocios, que la más conocida es la 22.301 en esto. ¿Y qué es lo que buscamos acá con la continuidad de negocios? Es identificar dónde está la línea de flotación, por así decir, de las organizaciones, en aquellas actividades indispensables que yo tengo que salvaguardar si es que quiero sobrevivir a esta emergencia para luego volver las cosas a su estado anterior. Y en eso tenemos que identificar estas actividades indispensables, y una vez que lo hemos garantizado, ese mínimo, podemos agregarle capas adicionales con otras oportunidades también que se abren. Pero en dos palabras, lo que significa la continuidad de negocio es cómo tengo yo la capacidad de volver a ponerme de pie
después de una crisis de estas magnitudes. Y luego viene el concepto más sofisticado, si queremos, que es el de resiliencia, tanto organizacional como social, que es un concepto amplio que toma en cuenta los dos anteriores, es decir, la gestión de riesgos, toma también en cuenta la continuidad de negocios, toma en cuenta los aspectos operacionales, de recursos humanos o de tecnología. Y lo que busca, por lo tanto, no es solamente volver a ponernos de pie, o no solamente sobrevivir esta emergencia para luego volver a mi estado anterior, sino lo que busca acá es, a partir de estas crisis, ver cómo yo me adapto y cómo crezco. Ese es el objetivo fundamental, no solamente regresar las cosas a su estado anterior, sino también buscar identificar las oportunidades, tomar ventajas de esas oportunidades y salir fortalecido. Y yo pienso que ese es el desafío más grande que todos nosotros tenemos en este contexto. Por supuesto, tenemos que sobrevivir la crisis, pero tenemos que ser capaces de adaptarnos, de cambiar y hacer las cosas de una mejor manera y salir así fortalecidos. En conclusión, tenemos estas normas indispensables para tratar los efectos del coronavirus, que además, como una emergencia, hemos puesto a disposición de todos los usuarios a nivel global, fundamentalmente a través de nuestros miembros, pero si no, también se puede hacer directamente desde la página web de ISO. Hemos abierto estos 3 estándares y algunos otros también para consulta gratuita, que quisiéramos fuera nuestra contribución también en este momento tan complejo. Y les quiero desear lo mejor en este ciclo de seminarios y decirles que desde mi punto de vista la cooperación es más importante que nunca, las normas internacionales son más importantes que nunca y por supuesto la contribución que hace UNE a esto es indispensable para que España salga, no solamente sobreviva a esta crisis, sino que salga fortalecida de ella. Muchas gracias a todos ustedes y gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Sergio. Estaba viendo la foto esta última que has puesto de tu presentación de la oficina tan bonita que tiene ISO allí en Ginebra y pensaba, Dios mío, ¿cuándo tendremos la ocasión de volver a encontrarnos allí, ¿no? Porque el tema de lo que has comentado, el tema de los viajes, el tema todo, ¿no? En definitiva, de progresivamente ir volviendo a las oficinas cuando se pueda. Qué complicado. Oye, antes de que te vayas, si me permites, voy a abusar un poquito de tu presencia y hacerte tu presencia con nosotros y hacerte una pregunta que va precisamente un poco en esta línea. Hemos hablado ahora aquí de un paquete de normas muy concretas de gestión de riesgos, etcétera, pero ¿en qué otros ámbitos está trabajando ISO también para ayudar a las organizaciones a superar esta crisis desde diferentes perspectivas? ¿Nos puedes dar alguna idea, alguna pincelada de otras áreas en las que se estén haciendo normas que puedan ser de ayuda a las organizaciones? Sí, bueno, lo primero que nosotros hemos tenido que hacer acá es adaptarnos a esta nueva realidad. Nosotros tenemos cerca de 800 entre comités técnicos y subcomités técnicos, pero si consideramos también los grupos de trabajo, las fuerzas de tarea, son más de 2.000, que son los que están en el día a día creando los estándares internacionales. Y nosotros tenemos la tradición y la práctica de trabajar en un ambiente que es cara a cara, de reuniones físicas, porque además que trabajamos por consenso, como dije en la presentación, y el consenso a veces es más difícil de lograr en ambientes virtuales. Entonces teníamos la tecnología, pero no necesariamente la práctica de hacer esto. Y la primera decisión que tomamos fue simplemente suspender o cancelar todas nuestras reuniones físicas y automáticamente transformarlas por reuniones virtuales. Eso con varios objetivos. Obviamente el primero es preservar la salud de la gente que participa en el sistema, pero también con el objetivo de dar una ventana de previsibilidad cuando estos expertos que tenían que viajar alrededor de todo el mundo no sabían si reservar pasajes o reservar hoteles, qué hacer. Bueno,
dimos esta ventana de 3 meses de previsibilidad para todas nuestras reuniones y la vamos adaptando cada mes. Ya vamos hasta el 31 de agosto, todas las reuniones ISO van a ser virtuales. Eso es lo primero. Lo segundo, hemos buscado identificar las normas que son indispensables desde nuestro punto de vista para tratar con esta emergencia, las 3 a las que me referí antes, pero también algunas asociadas a productos como mascarillas, guantes, ropa de médico y todas aquellas normas asociadas a los respiradores, que son un elemento fundamental e indispensable para salvar la vida de las personas. Lamentablemente, mucha de la gente que ha fallecido no es solamente porque tenía el coronavirus, sino que también por la incapacidad de nuestros sistemas de salud, de emergencia, de absorber una demanda que fue mucho más alta de lo que se pudiera haber esperado, y en ese contexto los respiradores fueron fundamentales. Por lo tanto, esas normas también las hemos puesto a disposición de la comunidad internacional en general. Estamos buscando también que los propios miembros, los países que son miembros de ISO, pongan ciertos estándares nacionales que han desarrollado a disposición de la comunidad internacional. Es el caso de ustedes, de UNE, que crearon heroicamente, casi diría yo, una normativa sobre mascarillas, en circunstancias que no eran para nada fáciles. Lo hicieron muy rápido, con gran capacidad técnica, y luego además se la han ofrecido a la comunidad internacional a través de la página web de ISO. Entonces, ese es el tipo de acciones que estamos tomando en este momento para intentar apoyar a la comunidad internacional para salir adelante durante la crisis del coronavirus. Muchas gracias, Sergio. Oye, me voy a aprovechar porque veo una pregunta en el chat que además hace una persona que conoces de la Comisión Permanente de la Junta Directiva de UNE, que tiene que ver en la relación entre normalización y legislación. En un momento como este que estamos hablando de la importancia de la normalización y de las normas, ¿no?, como herramienta flexible que ponen en las manos de los actores del mercado pues el desarrollo de soluciones para hacer frente a la crisis actual, cómo desde ISO estamos haciendo por ganar la confianza del poder público, del regulador, cómo hacemos por ganar esa confianza, esa credibilidad en que el regulador se apoye en nuestras normas para precisamente, entre otras cuestiones, pues incentivar políticas públicas y que puedan ayudar a la salida de esta situación. No sé si tienes así algún pensamiento rápido al respecto. No, es un tema muy, muy importante, que por lo demás a mí me gusta mucho como tema. Cómo los estándares internacionales apoyan las políticas públicas. Y en esto yo creo que el primer comentario, no sé si en la audiencia hay funcionarios públicos, supongo que sí, pero el primer comentario es: nosotros no estamos acá para competir con el regulador, ni con los gobiernos, no estamos para eso. Nosotros no creamos políticas públicas desde la normalización. Lo que nosotros hacemos es ofrecer una herramienta más entre la batería de herramientas que tienen los reguladores para cumplir sus objetivos de política pública. ¿Y cuáles son las ventajas de esta herramienta? Que son los estándares internacionales, que, como tú decías, son flexibles, por supuesto, y permiten referenciarlos tanto en sus regulaciones como en sus leyes. Es decir, en vez de reinventar la pólvora o reinventar la rueda, lo que hacen es decir, para esto, para lo que sea que están regulando, se puede utilizar el estándar ISO XXX. La ventaja de eso es, número uno, esa regulación no puede ser atacada en su legalidad ante la Organización Mundial de Comercio, porque el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la OMC dice que las regulaciones técnicas de los países deben fundarse en estándares internacionales. Entonces, una primera garantía de que no estamos usando nuestra capacidad de regulación como país para defender nuestra industria nacional, sino que lo estamos utilizando en el sentido correcto. Y en eso ayuda la normativa.
Segundo, ayuda mucho también a dar confianza en aquellos que van a ser afectados por esas regulaciones que han sido hechos con la pertinencia técnica. Lamentablemente, muchas veces se intenta sacar regulaciones que sean altamente técnicas, pero es inevitable que a veces entran a jugar consideraciones políticas, sobre todo en momentos difíciles. Bueno, cuando una regulación se basa en un estándar internacional, los usuarios, la población en general, los ciudadanos van a tener la garantía y la tranquilidad de que esa regulación es 100% técnica y que no hay elementos políticos cruzados. Entonces, el mensaje fundamental para mí es a colaborar entre los reguladores y los que estamos en el mundo de la normalización, porque estamos convencidos de que dentro de las herramientas de política pública, las normas tanto nacionales como internacionales pueden ser muy, muy importantes. Muchísimas gracias, Sergio. No te quiero robar más tiempo y tampoco quiero que se nos vaya el programa de madre, porque todavía prácticamente ni hemos empezado, pero no quiero terminar sin eso, agradecerte que nos hayas acompañado, que seguro que nos va a traer muy buena suerte que hayas actuado de padrino de estas jornadas y bueno, pues seguiremos trabajando con ISO, en ISO, para desarrollar documentos que aporten soluciones a la situación actual, pero evidentemente a la competitividad de las organizaciones y de la sociedad en general. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Javier, y gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Pues vamos a continuar con el resto del programa. A continuación, sí, lo primero que quería recordar, aunque ya lo he ido viendo en el chat que aparece a la derecha, que se pueden ir planteando preguntas que trataremos en un espacio dedicado ad hoc para un debate al final de las presentaciones. Vamos a empezar, una breve mención al resto del programa, en el que vamos a empezar a continuación con una presentación de mi compañera Pilar Pérez Paradelo, responsable de gestión de riesgos de UNE, licenciada en Economía, con, no voy a decir los años de experiencia en normalización, que me parece muy feo a efectos de estos entornos. Es responsable del Comité Nacional de Gestión de Riesgos y actualmente coordina los grupos de traducción al español de estas normas internacionales de gestión de riesgos. Pilar nos va a presentar el mapa de estándares internacionales en el ámbito de gestión de riesgos, cómo han ido evolucionando de sus versiones iniciales y las perspectivas de los nuevos desarrollos. Pilar, cuando quieras, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por la presentación y muchas gracias también, Sergio, por haber compartido esta introducción con todos nosotros y haber compartido tu tiempo, y agradecer a todos los que estáis presentes también en este seminario. Voy a compartir la presentación. No la vemos todavía, Pilar. No sé si la has dado, la has subido o... Pues estoy en ello. No sé si alternativamente la podemos subir desde el... Creo que ya está. Creo que ya está, ¿verdad? Adelante, todo tuyo, ya la vemos. Muy bien. Sí. Gracias. Ha habido aquí algún que otro problema técnico, disculpad. Bueno, como bien ha comentado Javier, voy a centrar mi intervención en el mapa de los estándares internacionales de riesgo, centrando sobre todo en las versiones
que genera el Comité Técnico de ISO, el ISO TC262 de gestión de riesgo. Es decir, estamos hablando de la ISO 31000 y de toda la familia de normas asociadas. Como bien se ha comentado ya por parte de Sergio al inicio, en el ecosistema de normalización internacional, obviamente, aparte de ISO como organismo internacional de normalización, IEC en el ámbito internacional en el foro electrotécnico, CEN y CNLEC en el ámbito europeo, ETSI, ITU en el ámbito de las telecomunicaciones, UNE es el Organismo Nacional de Normalización, somos una entidad privada sin ánimo de lucro y nuestro objetivo fundamental es el desarrollo de la normativa técnica y el apoyo a todos los sectores productivos, industriales y el resto de stakeholders del país. En todo este contexto de organismos de normalización, en todos y cada uno de ellos existen normas, estándares de gestión de riesgo. Unas están más enfocadas a sistemas de gestión, otras son de desarrollos de producto, pero la filosofía, desde que se empezó a trabajar en riesgos de una manera sistemática por parte de ISO hace más o menos 15 años, se están alineando. Como he comentado al principio de mi intervención, toda la familia de normas ISO 31000 están pivotando alrededor del ISO TC 262. Este comité técnico, aparte, tiene una relación muy estrecha con la Comisión Electrotécnica Internacional, ya que hay una norma específica, la 31050, que es la norma de metodologías de evaluación de riesgos que se trabaja en conjunto, el organismo electrotécnico con ISO. A nivel nacional, todo el seguimiento de todas las labores de este comité se realiza a través del Comité Técnico de Normalización 307 de gestión del riesgo. Actualmente es un comité nacional donde están representadas todas las partes interesadas y tenemos un papel bastante activo desde España en este ISO TC, ya que contamos de manera habitual con delegación nacional que asiste, participa en todas las reuniones de este comité y participa activamente en la redacción de los grupos de trabajo. Todos estos estándares de la familia 31000 están adoptados como normas UNE o se encuentran en proceso de adopción, dado el interés que suscita para todas las organizaciones. No obstante, como ya he comentado con anterioridad, el enfoque basado en riesgos de los estándares ISO no se cimenta solo en el ISO TC262, que digamos podía ser el órgano de referencia o el órgano de base, sino que hay muchos comités técnicos de ISO que están tratando el riesgo con esa misma aproximación en sectores muy variopintos, desde el sector ambiental con normas de adaptación a cambio climático, economía circular, comités relacionados con la ingeniería civil y las obras y la edificación, infraestructuras críticas en cuanto a resiliencia de todas estas infraestructuras. Es decir, el ecosistema de riesgo es un ecosistema holístico en el mundo ISO. Actualmente, como ya os he comentado, el peso y la base donde descansa toda esta filosofía de riesgos está en el ISO TC262, sobre todo el bastión fundamental es la norma 31000. Este comité se creó en 2011, no obstante, los riesgos empezaron a tratarse a través de un pequeño grupo que dependía
del órgano de gestión de ISO, del ISO TMB, en el año 2005, con lo cual, como veis, ya son décadas en el desarrollo de toda la filosofía y toda la aproximación de riesgos en el mundo ISO. Actualmente, en el ISO TC 262 nos encontramos con 60 miembros participantes activos. España, como os he comentado, es uno de ellos, y 23 miembros observadores. Si podéis ver la fotografía, podemos observar la gran extensión que abarca la participación, es decir, todas las regiones del mundo actualmente, en menor o mayor medida, están participando de esta filosofía y esta visión del riesgo. Además de los países, este comité cuenta con muchísimos otros comités de ISO que están interesados en su actividad, que comparten expertos, comparten documentación y se encuentran alineados. Por ejemplo, el comité ISO TC 292 de seguridad y resiliencia, el comité de gobernanza, el comité de gestión de activos, sistemas de gestión de la calidad, ciberseguridad, el comité de seguridad y salud ocupacional. Es decir, cada vez se está viendo que los comités de ISO en todo el entorno riesgos no trabajan como silos independientes, sino que se están tendiendo puentes de colaboración que están haciendo que las normas de gestión de riesgos ya estén en el ADN de todos los sectores en la actividad de normalización. Realmente, ¿cuál es la filosofía de gestión del riesgo y qué motivó la aparición del ISO TC de gestión de riesgo ya hace algunos años? Lo primero y lo fundamental es que la gestión del riesgo, entendida como se entiende hoy en día, porque obviamente ha habido una evolución desde que este comité empezó a caminar, es proporcionarle las herramientas fundamentales a las organizaciones para que sean resilientes. O sea, esto es el punto de partida para la resiliencia y la continuidad de negocio de las organizaciones, en un contexto en el que las organizaciones día a día necesitan un gobierno corporativo cada vez más eficaz y necesitan una supervivencia y una sostenibilidad ante eventos que en muchas ocasiones son eventos disruptivos, como el que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad. Es fundamental también ver que esta filosofía de gestión de riesgos a través de la ISO 31000 ha proporcionado a las organizaciones una herramienta de gestión estratégica que hace que la alta dirección y el resto de esferas de la organización que tengan que tomar decisiones puedan apoyarse en una herramienta que les va a dar confianza para seguir en la actividad. Y esta confianza se transmite a todas las partes interesadas y obviamente y muy en particular a los inversores y los accionistas de las organizaciones. Les da confianza para seguir colaborando y trabajando con las organizaciones en las que están. Por último, también me gustaría apuntar que la herramienta de gestión de riesgos actual, tal y como se está desarrollando al día de hoy y tal y como se ha concebido en esta nueva edición del año 2018, garantiza a las organizaciones minimizar todos los riesgos relacionados con todos los eventos negativos que se le puedan presentar, pero al mismo tiempo también le da la oportunidad a las organizaciones de maximizar todas las oportunidades en cuanto a su actividad. Con lo cual, esta nueva gestión de riesgos desecha la idea de que el riesgo tiene simple y llanamente una vertiente negativa para convertirlo en
en dos caras. O sea, por una parte la parte de riesgo, pero por otra parte las oportunidades. Esto es fundamental para la organización. Respecto a las fechas importantes de la evolución de la filosofía de gestión de riesgo respecto a la 31.000, es importante comentar que el germen de todo el desarrollo actual de la 31.000 fue una norma australiana neozelandesa del 95 de gestión de riesgos. Todos los desarrollos posteriores han pilotado a este concepto sajón de la aproximación a los riesgos. Una vez constituido el grupo de trabajo de gestión de riesgos en ISO en el 2005, como hemos comentado, en 2009 vio por primera vez la luz la primera versión de la ISO 31000, adoptada como documento UNE en el 2010, y en 2018 vio la luz la segunda versión de este documento con los cambios que hemos comentado antes. Es importante comentar que este documento de 2018 ha sido adoptado por UNE también en el año 2018, y es importante también comentar que es un documento que cuenta con una versión oficial al español en ISO. 14 países de habla hispana del entorno ISO colaboramos con la coordinación de UNE y de México para llegar a un acuerdo en todo el vocabulario y el léxico de riesgos, que os puedo asegurar que difería en puntos críticos y puntos claves, y gracias al consenso, ese consenso que ha comentado Sergio en su intervención, hemos podido consensuar una terminología en la que todos nos estamos moviendo con bastante facilidad. Aparte de la 31.000, el ISO TC 262 cuenta con una familia de normas de apoyo a este documento. Empezaremos por la 31.010, que como os he comentado es el documento, es el documento de técnicas de evaluación de riesgo. 31.004 es la guía de implementación de la 31.000, que dentro de poco se verá anulado por un handbook de implementación que se está elaborando, y recientemente se ha elaborado un IWA que da directrices de gestión de riesgo en los sistemas de gestión. Todas ellas están adoptadas o en proceso por UNE. Y en cartera, ahora mismo, el ISO TC tiene documentos que van desde documentos de vocabulario, que van a ser la familia 31.070, hasta documentos de riesgos emergentes. Este documento, el 31.050, será bastante interesante para todas las organizaciones porque está tratando ahora mismo todos los riesgos disruptivos. En cuanto a los sistemas de gestión, y ya para terminar, la relación de 31.000 con sistemas de gestión, simplemente comentaros que en todos los sistemas de gestión, desde la publicación de la estructura de alto nivel en 2015, todos los sistemas de gestión tienen un enfoque basado en riesgos. Enfoque basado en riesgos que puede ser un enfoque meramente customizado sin un referencial de riesgos formal, es decir, 31.000, COSO, etcétera, cualquier otro tipo de referencial, o un enfoque que lleva interiorizado ya una ISO 31.000 con un proceso de tratamiento de riesgos de forma iterativa. Para finalizar, comentaros que recientemente se ha publicado la nueva versión de las directivas ISO y EC, que es el marco de trabajo de los órganos internacionales de normalización. Y lo que quiero señalar es que la definición de riesgo que ahora mismo hay en las directivas, que es efecto sobre la incertidumbre, es un poco diferente al riesgo que está tratando ahora mismo la 31.000, que es efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. O sea, esto es un tema que ha sido muy debatido de cara a las directivas. Los 2 últimos años
han sido importantes en este debate, pero todavía no se ha creído que el tema de riesgos está lo suficientemente maduro como trasladarlo a objetivos para todo el cuerpo normativo de ISO. Y en cuanto al futuro, comentaros que es posiblemente la actual norma ISO 31000, que es una norma de directrices, no es un sistema de gestión. Es muy probable que en la próxima revisión se convierta en un sistema de gestión certificable y que realmente la confianza de la evaluación de la conformidad a todas las partes interesadas sea un puntal referencial para todas las organizaciones. Y por mi parte nada más, agradeceros vuestra atención. Pues muchas gracias, Pilar, muchísimas gracias. De hecho, mira, precisamente de ese último punto quería hacerte una preguntilla así rápida. Esto que has comentado, que puede que sea certificable, ¿eso en qué estado se encuentra? ¿Y cómo se decide eso y cuándo lo sabremos exactamente? Te comento, ya en esta versión de 2018, cuando se empezó a trabajar en la versión, hubo dos vertientes en la mesa de trabajo muy diferenciadas. La vertiente de países que querían que la ISO 31000 siguiera siendo un documento de directrices no certificable. No certificable en cuanto a documento de normalización, es decir, un documento que no tiene requisitos. Otra cosa es que haya certificadoras en el mercado que la estén certificando con un reglamento propio de certificación. Me ciño al ámbito de la normalización. Y hubo otra vertiente de países donde querían que fuera un sistema de gestión certificable. Después de mucho debate, al final se consideró que era más prudente seguir con los mismos pasos de la primera versión, es decir, un documento de directrices, porque se consideraba que el mercado todavía tenía que familiarizarse un poquito más con la 31000. Es muy probable que en el próximo debate de revisión, que posiblemente se abrirá en los próximos 2 años, este tema vuelva a suscitarse y se ponga encima de la mesa, y es muy probable que ya el mercado y las organizaciones estén preparadas para una norma de requisitos en paralelo con el resto de sistemas de gestión que tienen las organizaciones, porque ahora mismo la ISO 31000 es un documento de directrices, pero que por su estructura se puede imbricar perfectamente en todos los sistemas de gestión, pero es posible que en la próxima revisión ya sea un sistema de gestión certificable por tercera parte y de requisitos, pero eso no lo sabremos hasta que no terminen los debates de la tercera edición. Fenomenal, Pilar, muchísimas gracias. Así sobre la marcha hemos aclarado uno de esos temas. Pues daríamos paso a la siguiente presentación de esta sesión a cargo de Ángel Escorial. Ángel, imagino que estás por ahí. Buenas tardes, encantado de saludarte. Buenas Ángel, tardes. Muy buenas. Ángel es el presidente de APEGRI, que es la Asociación de Profesionales en Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre, y vicepresidente del Instituto G31000, director en la empresa Riskia, y implicado en las actividades de normalización desde hace más de 10 años. Me acuerdo también en los inicios que los pudimos compartir cuando constituimos el Comité 307 de Gestión de Riesgos y jefe de la delegación, cabeza de la delegación española en el Comité Internacional que ha comentado Pilar de la ISO, el 262, en el que se están elaborando estas normas, así como en su grupo de traducciones. Ángel, nos vas a hablar tú precisamente de los nuevos estándares de gestión de riesgos y cómo su impacto en las estrategias de las empresas, ¿verdad? Efectivamente. Por favor, es el pues tema que voy a adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Se ve ya la presentación? Perfectamente, sí. Bien. Pues entonces, en primer lugar, agradecer a la oportunidad que me da UNE y APEGRI y ISO a participar en este encuentro, en este primer encuentro sobre la normativa de gestión de riesgos aplicada a la estrategia empresarial. Es el tema del que voy a hablar. Ya ha comentado un poquito la trayectoria Javier, con lo cual
vamos a entrar en materia de qué es el riesgo. Y a mí me gusta siempre empezar con esta ponencia que viene de 2014 de una conferencia internacional que fue en Nueva York, en la cual el chairman del TC 176, el subcomité 1 de gestión de la calidad, vino a definir que era la primera vez que los sistemas de calidad introducían el riesgo y introducía este comentario, esta definición de riesgo, muy atípica, no es de las 170 y tantas definiciones que hay, que tiene que ver con Alan Shepard, que fue el primer americano que fue lanzado al espacio, bien cierto que fue después de Yuri Gagarin. Y viene a decir algo así como que da que pensar, sentirte allí arriba en el espacio y darte cuenta que el único factor de seguridad por el cual se ha determinado tu seguridad es la oferta más baja a un contrato gubernamental. Bueno, es una definición de riesgo curiosa que siempre me gusta empezar con ella y sobre todo en España actualmente estamos de actualidad con los contratos gubernamentales que hemos tenido en relación con el tema del COVID-19. Bueno, ya vemos que la seguridad es muy relativa. Hecha esta pequeña introducción, como ha comentado Pilar, no voy a entrar en mayor detalle, pero simplemente que sepan que la norma ISO 31000 es el primer estándar global para la gestión del riesgo. La normalización de la gestión del riesgo se inicia en el siglo XXI. El siglo XX es cierto que hay desarrollos de gestión del riesgo, más conocidos como administración o gerencia de riesgos, pero es en el siglo XXI, como muy bien decía, a partir de la norma australiano-neozelandesa, cuando se lanzan lo que es este comité internacional desde 2005-2006 a partir de esa norma para crear la primera norma en 2009. El secretario de este comité es British Standard, por eso está en un azul más oscurito, y hay 60 países participantes directamente cuando tenemos reuniones y 23 países observadores que están en naranja. Y luego un montón de liaison. Aparte de los comités técnicos que ha mencionado Pilar, existen otros organismos como UNECE, el propio COSO y otros organismos que están también como asistentes a este tipo de reuniones y aportando, aunque sin derecho a voto. Sí me gustaría resaltar también, como ha dicho Pilar, que las normas las trabajamos en inglés, a partir de una serie de reuniones. En paralelo se hace la traducción al francés, que son las dos traducciones oficiales que se entregan y que constan en la página web de ISO, y que fueron publicadas en la versión de 2018, exactamente el 15 de febrero de ese año, el 2018, y en menos de un mes habíamos constituido la versión en español. El 15 de marzo del 2018, un mes después, un récord, llegamos a un consenso entre todos los países de habla española para hacer lo que se llama un STTF, y en ese STTF, que es un Spanish Translation Task Force, tener una versión unificada que se colgó automáticamente en la página de ISO. Existen otras normas que no están colgadas de la página de ISO, como en ruso, portugués, alemán, y los árabes están ahora haciendo su propia traducción, un ATTF, que está en curso todavía. ¿Cuál es la filosofía de la gestión del riesgo? Se ha definido en ISO 31000 que el riesgo es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Y ya ha recalcado Pilar que estamos hablando de efectos positivos o negativos, que pueden dar lugar a amenazas o efectos desastrosos, como lo estamos viendo con el COVID, o efectos positivos desde el punto de vista de oportunidades que se pueden aprovechar. Y luego ese punto de paradigma, que son los objetivos, que en el ámbito empresarial son imprescindibles y en muchas organizaciones también públicas deberían serlo, pero que de momento no está asimilado al 100% en el resto de normas. ¿Para qué queremos analizar ese riesgo como incertidumbre en los objetivos? En primer lugar, para la toma de decisiones. La norma anterior decía que era para un montón de públicos. Esta norma 2018 está escrita para aquellos que toman decisiones en las organizaciones. Es algo muy claro y directo. Que además permitan un adecuado desempeño de la organización, de tal forma que haya una asignación óptima de recursos, sobre todo en un tiempo como el que nos viene de escasez económica. Pues habrá que optimizarlo. Y además esto hecho de una forma multidisciplinar, para mundos de seguros, de informes, de reporting, de auditorías, de cumplimiento, de reglamentaciones. Esta norma es transversal y vale para todo tipo de públicos y se puede aplicar en todo tipo de organizaciones y a todo nivel de escala, a un departamento o a una gran multinacional o incluso a un organismo estatal. Hemos dicho que es el efecto de la incertidumbre. Tenemos el concepto de incertidumbre, que esto vino desarrollado por Kevin Knight en esa misma conferencia, pero que Kevin Knight fue el precursor, el pope de la gestión del riesgo. Es un australiano que allá por los años 90 empezó a trabajar en riesgo marítimo, luego lo trasladó a toda la parte del riesgo internacional. Y bueno, hay dos factores que nos modulan el riesgo. Por un lado, conocimiento de las probabilidades, pero en el sentido de posibilidades, no probabilidades de probability matemáticas en inglés, sino desde el punto de vista de las posibilidades.
Entonces, bueno, pues combinando lo que son las probabilidades en ese sentido de posibilidades con los resultados o consecuencias, tenemos varios escenarios. Uno, primero, que no tengamos ninguna base para estimar probabilidades o posibilidades y además que estén pobremente definidas, como teníamos al principio del COVID, que estaremos en el campo de la ignorancia. No sabremos cómo tomar decisiones, no conocemos nada, qué es lo que se nos viene encima, cómo vamos a reaccionar. Cuando ya tenemos alguna base para estimar posibilidades, oye, pues parece ser que en China hay menos de un 10%, no sé qué, vamos a ver qué hacemos. Estaremos en el campo de la ambigüedad. No sabremos todavía qué hacer, pero sí tendremos que, oye, existen posibilidades de que se mueran personas. Mira, que en China se han muerto ya 2.000. Bueno, con las informaciones también que se tienen en cada momento. Si llegan a estar bien definidas el campo de las consecuencias, pero con ninguna base para las posibilidades, estaremos en el campo de la indefinición. Es decir, tendremos, oye, hay muertos, pero ¿qué muertos? ¿Cuáles son las personas que pueden estar más definidas? ¿Con qué posibilidad va a ser una persona joven, un niño? ¿Con qué posibilidad o con probabilidad va a ser un anciano? Bueno, pues ahí todavía tenemos indefinición a la hora de poder tomar decisiones. Y el riesgo es aquella parte de la incertidumbre donde tenemos las posibilidades o las consecuencias bien definidas y alguna base para poder estimar posibilidades. No hace falta que sea un 3,28%, simplemente que nos sirva para poder tomar decisiones, que es lo importante de la gestión del riesgo. La norma ISO 31000 migra desde la del 2009, pasando de los 11 principios, tiene 3 artículos, principios, marco de referencia y el último que es el proceso. De 11 principios pasa a 8 principios, que son los mismos anteriores, y hay uno fundamental, que es el A, el crear valor, que actualmente es crear valor y protegerlo. Ese sentido de resiliencia que hablaba Sergio Mújica, viene en crear, y no solamente crear, sino proteger el valor. Hay 2 principios que no es que desaparezcan, que es el de la incertidumbre, el principio de, y el de la toma de decisiones, que están inmersos en toda la norma y por eso no hace falta recalcarlos porque se repiten muchísimas veces. La segunda gran pilar o columna o engranaje actualmente es la parte correspondiente al marco de referencia, que es un ciclo PDCA, ciclo de Deming, de Plan, Do, Check, Act, que a partir de una dirección y compromiso, que va top-down, va de arriba a abajo, de dirección y compromiso a ese ciclo continuo de mejora continua de todos los sistemas y que actualmente pasa a un sistema también de engranajes. Este sistema de engranajes, el centro ya no es la dirección, sino que es el liderazgo, alineado con todos los sistemas de gestión actuales sujetos a la estructura de alto nivel. Y se introduce aquí un punto que es la integración. El principio B que veíamos de integración es fundamental. Hemos dicho, hay que crear valor, pero ¿cómo? Integrándolo para la adecuada toma de decisiones. No me vale de nada tener un sistema, una ISO 30000, si no se integra en los propios sistemas de gestión y no se integra en la organización. Por otro lado, aquí una palabra mal traducida, mal hecha en inglés, porque hablan de evaluation, que es valoración, y en la norma española lo hemos traducido directamente, pero esto es el seguimiento y revisión que existen en todas las normas. Diseño, implementación, seguimiento, revisión y mejora. Plan, Do, Check, Act. Y por último, el proceso. Este es el que se ha modificado menos. Digamos que aquí sí que tenemos esos circulitos, esas flechitas en el círculo que lo que quieren también dar esa idea de iteración que hay en el resto de la nueva norma. El ciclo es prácticamente el mismo, si bien es cierto que han cambiado algunas palabras, en concreto el alcance, contexto y criterios, antes era solamente contexto, y se incluye el registro informe, que anteriormente en el diagrama anterior no estaba. Pero prácticamente es sustancial, se quitan las dobles flechas y se cambian por unos guiones grandes. Es decir, pasamos de un sistema de 3 pilares, de principios, marco de referencia y proceso, este en concreto con la norma colombiana, la NTC, donde vean que hablan de comando y compromiso, mientras que en la española, voy un poquito para atrás, hablamos de dirección y compromiso, es decir, lenguajes distintos. En el proceso están hablando en Colombia de evaluación, en España hablamos actualmente de evaluación del riesgo, valoración del riesgo, mientras que en España hablábamos antes de apreciación del riesgo y valoración del riesgo, y mientras que en Colombia era valoración del riesgo y evaluación cambiadas. Esto fue duro de combinar entre todas las delegaciones, pero al final llegamos a un consenso y establecimos este sistema en el cual tenemos estos 3 engranajes. Pasamos de un sistema de 3 pilares a un sistema de 3 engranajes que interactúan. Los principios movimentan el marco de referencia movimenta el proceso.
Esta diapositiva no la voy a comentar porque ya Pilar ha hablado mucho de todos los distintos grupos del 262 y el 307 y de las sustituciones de las vigentes. Simplemente mencionar que AENOR ha publicado una guía de aplicación en la cual ha intervenido que equivale a esa 31.004 que todavía está el Working Group 6 trabajando sobre ella y que todavía le queda tiempo. Y por otro lado, también es cierto, porque me imagino que saldrán las preguntas, que hay una actualización de la certificación de la especificación AENOR 31 a la ISO 31000. Bueno, pues AENOR está en ello y lo tiene ya en trabajo. Por otro lado, APEGRI, como comentaba, es una asociación de profesionales en lengua española, donde hemos traducido la 22301 y revisado el resto de normas de esa familia, que hemos traducido también la 31.010 de técnicas de la evaluación del riesgo, y hay otros 9 grupos de trabajo en los cuales estamos trabajando. Es decir, el tema de la normalización es un tema que se está trabajando muy intensamente. Ha comentado también en las preguntas la certificación. Bueno, en la versión ya de 2009 viene una frase que decía: esta norma internacional no está prevista para fines de certificación. Se tomó en un sentido amplio, que no valía para certificación de nadie, lo cual era erróneo. Ya el propio Kevin Knight aclaró que certificaba a personas, pero no organizaciones. En la encuesta mundial que hizo G31000 en el año 2011, como sobre más de 2.000 interesados en gestión de riesgo, hubo algunos países, y entre ellos España, fue el más opuesto a que no hubiera certificación. Es decir, había países muy anglosajones que decían, vale, me vale que no sea certificable por su cultura, sin embargo, España, Estados Unidos, Francia, sí que veían interesante una certificación. Se crea la EA 31 por AENOR, que es una norma. ¿Qué pasa en la revisión de 2018? ¿Es una norma certificable? Como se puede ver en la propia introducción, ya se elimina esa frase que prohibía los fines de certificación. ¿Qué es lo que pasa con ello? Bueno, pues que se puede interpretar desde el punto de vista de normatividad, es que la certificación no es para organizaciones, pero sí para personas. No obstante, lo deja abierto lo que es la norma. ¿Qué es lo que sí que se establece? Que AENOR hace una evolución pionera en el mundo de la certificación de ISO 30000, certificando organizaciones contra lo que son las frases de lo que es la norma. En sí, la norma lo que dice es que en los modelos de madurez, como ha hecho el RIMS de Estados Unidos o el G31000, es que en el punto 5.1 viene a decir que la organización debe valorar sus prácticas y procesos de la gestión, valorando cualquier brecha, es decir, hacer un gap análisis y abordar estas brechas en el marco de referencia. Es decir, en ese marco de referencia, que es el segundo de los engranajes, es donde hay que aplicar toda la norma ISO 31000 en las organizaciones. Bueno, esta es la aproximación. AENOR ha hecho una aproximación mucho más atrevida con respecto a certificar directamente lo que son las frases y bueno, pues ahí está la interpretación, que es un paso muy importante. Como bien decía Pilar, hubo una lucha muy fuerte en el sentido de quienes no querían y que sí que querían. Y la próxima revisión, como ya decíamos, en el 2020 y algo, porque son cada 5 años, esperemos que no sean 9 como la versión anterior, pues veremos a ver en qué evoluciona esto. Pasamos entonces a la aplicación en sistemas de gestión de riesgos en el tiempo que nos queda. Hay organizaciones que tienen sistemas de calidad, medioambiental, de seguridad y higiene del trabajo, de continuidad del negocio, de tecnologías de la información, etc. Y muchas de ellas mediante un sistema de gestión multidisciplinar. ¿Dónde está la gestión del riesgo? En los fundamentos. No son columnas, sino que son esos engranajes que movimentan todos estos sistemas de gestión. ¿Cómo? Con la consideración del riesgo, ese risk-based thinking en inglés, de la gestión de riesgo en todos los sistemas de gestión y objetivos de la organización. Para desarrollar esto, se ha desarrollado un IWA, que es un acuerdo internacional del año 2020, sobre gestión del riesgo. Por eso es el número 31. La fórmula es un International Workshop Agreement, es un acuerdo internacional en base a talleres, que en teoría debía ser de 6 meses, en realidad nos tiramos 2 años, tuvo que ir un par de veces a Londres y bueno, pues al final ha salido un documento muy sencillito, donde se dan unas directrices sobre el uso de ISO 31000 en los sistemas de gestión. Es un documento muy corto, 3 páginas, de las cuales voy a exponer uno, y luego lo que te aporta es un caso práctico. Y se resume en una figura, que es la que vamos a ver a continuación, con el propósito del marco de referencia, que es el primer punto del punto 5.1 de la norma 31000 de 2018. El propósito del marco de referencia de la gestión del riesgo, de la referencia a la gestión del riesgo, es asistir a la organización en integrar, lo que hemos dicho es el campo nuevo, la gestión de riesgo en todas sus actividades y funciones significativas. Es decir, si la gestión de riesgo no se integra, no vale para nada. Hay que integrarlo en todas las funciones significativas y en todos los sistemas de gestión. Como decíamos, hay 3 anexos, uno de correspondencia, que es interesante, luego el caso práctico y por último el listado de los participantes en el taller, entre los cuales estuvimos 2 españoles. Esta es la conclusión que la tienen en el IWA, en el cual pueden ver en
abscisas los apartados de la estructura de alto nivel, capítulo 4, las normas de acuerdo con de los sistemas de gestión, contexto, 5 liderazgo, 6 planificación, 7 apoyo, 8 operación, 9 mejora evaluación del desempeño y 10 mejora. Bueno, pues contrastando en estos 5 con los capítulos de la ISO 31000, desde principios hasta el registro de informe que hemos visto en el esquema, vemos en cuáles hay que considerar el riesgo, para aplicar eso que ponía ahí del punto 5.1, del que el propósito es la integración de la gestión de riesgo. Es decir, en todos estos, cruzando abscisas con ordenadas que están puestos de forma oscura, es en la parte de coloreados, es la parte donde hay que aplicar la gestión del riesgo. Un último comentario respecto, se ha hablado de las leyes y el cumplimiento. Cumplimiento, cumplo y miento. Riesgo, va mucho más allá que el cumplimiento, no es simplemente el ver las leyes, sino ir un paso más. Es qué es lo que tengo para cumplir, y ahí incido otra vez, mis objetivos de la organización. Y por último, gobernanza. Gobernanza es que no solamente son los objetivos de mi organización, sino en general. Contrastando otra vez con el punto 5.1, donde se dice que la eficacia de la gestión de riesgo dependerá de la integración de la gobernanza de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Es decir, si lo tenemos adecuadamente integrado en lo que es el riesgo en la gobernanza de la organización, no tendremos problemas como el del cumplimiento que hemos visto en los aviones, de que si no estaban a la distancia, que si no había norma, o en los autobuses que iban llenos sin guardar distancias con el COVID-19. Bueno, pues no solamente es cumplimiento, hay que tener una mentalidad de riesgo a nivel individual y a nivel general de sociedad, y ojalá en un futuro tengamos el de gobernanza. Pues muchísimas gracias por su atención y esto era lo que les quería comentar. Pues muchísimas gracias a ti, Ángel, por ponernos al día y hacernos visualizar pues, la práctica en realidad, ¿no? Cómo aterrizar esta norma en el día a día. Había una pregunta que, si te parece, voy a aprovechar y hacerte ahora sobre la marcha, y no sé si a medias quizás la respuesta entre Pilar y tú, pero en principio te la lanzo a ti, ¿de acuerdo? Han preguntado que si se valora la realización de un sistema integrado de riesgos, continuidad y compliance, que algo en esa línea ha sido en una de tus penúltimas diapositivas, ¿no? ¿Podrías hacer algún comentario al respecto de esa pregunta? No te oímos. Te has apagado el micrófono y lo tienes que volver a... Para evitar el retorno, disculpar. Bueno, ya la EA33, la especificación ENOR 33, sobre los 4 sistemas, sobre los 4 capítulos, 3 capítulos más la introducción de las definiciones de la ISO 31000-2009, incorporaba 2 o 3 capítulos de la continuidad. Entonces, digamos que es una fórmula de abordarlo. Si además se quiere actualizar ahora con el compliance, que es la 19600, con la familia de normas recientemente publicadas, es una forma de verlo, pero la 31000 no lo aborda así. La 31000 lo aborda como análisis de modelo de madurez de la organización e implicarlo mediante este IGUA 31 en los sistemas de gestión. Es la forma que se aborda la gestión del riesgo. No mezclar, cojo de esta norma, de esta le pego y le añado esto. No sé tu opinión, Pilar. Sí, Ángel, un poco redundar lo que tú dices. O sea, el enfoque de la 31000 es poder imbricarla en todos los sistemas de gestión. O sea, digamos que son los cimientos para poder construir cualquier sistema de gestión y darles enfoque basado en riesgos. Y también un poco una pincelada al respecto es que, como bien sabes, una de las normas que ya ha publicado el ISO TC262 es la 31022, que es la ISO de riesgo legal. Esa norma de riesgo legal lo que ha hecho es hacer un mix de 31000 en el entorno legal y compliance. Entonces, ahí es la primera norma híbrida, como bien dices, que no le gusta mucho a 31000, pero es la primera norma híbrida que se ha publicado, la 31022. Sí, pero recuerda además que esa norma no tiene marco de referencia, con lo cual, bueno, ha sido un híbrido, una especie de aborto que han hecho ahí, en el cual yo he votado que no, desde luego. España votó negativo porque el enfoque no estaba del todo pulido, pero yo creo
que con esta nueva filosofía de riesgos y este nuevo enfoque que ya ha venido, está aquí, se queda y va a evolucionar y va a crecer muchísimo, vamos a ver más intentos de mezclas entre sistemas de gestión con 31.000 y será mucho más fácil cuando la 31.000 sea un sistema de gestión independiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Bueno, pues vamos a la última ponencia de este encuentro, de la sesión. Juan Luis ¿Qué tal? Paco Calderón, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Juan Luis es ingeniero industrial, director de sostenibilidad corporativa en Global Omnium, que es la marca comercial de Aguas de Valencia. También con un montón de años, que también cualquiera lo diría, pero sí, con 30 años de experiencia profesional en gestión de riesgos de servicios públicos y en distintos puestos de dirección de varias empresas multinacionales. Es consultor senior en gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de activos y cambio climático. Y en la presentación que nos vas a hacer ahora, Juan Luis, nos vas a compartir tu experiencia, ¿no? La experiencia del aprendizaje de la implantación real de la ISO 31.000 y el papel que ha jugado contar con esta herramienta para afrontar el momento actual, la crisis en la que nos encontramos en este momento. Así que, Juan Luis, cuando quieras. Yo lo primero daros las gracias a UNE por esta invitación, sobre todo por esa consideración de caso de éxito. Y en ese sentido, yo quería empezar un poco también, pues antes de pasar a la presentación, haciendo una introducción un poco de lo que realmente para una empresa supone la gestión de riesgo, ¿no? Hoy estamos acostumbrados, en todas las organizaciones estamos acostumbrados a lo que sería un poco hablar de transparencia, buen gobierno, reputación, riesgo reputacional, hasta que llegó el día del juicio final. Llegó el día del juicio final y entendámoslo cuando realmente todo lo que hemos puesto en marcha, todo lo que en las organizaciones se ha implementado y todo lo que hemos querido decir que hacíamos bien, nos ha llegado una desgracia tan grande como la que tenemos hoy en día con la enfermedad del COVID-19 y nos hemos encontrado todos inmersos en una situación donde lo primero que a todos nos pedían era cuál era su plan de contingencia, qué es lo que usted tenía que haber hecho, qué usted tiene que hacer. Muchas organizaciones no solamente han visto peligrar, digamos, su situación a futuro, sino que muchos inversionistas, muchos inversores han preguntado expresamente cuáles son sus planes de contingencia y van a seguir preguntando en los próximos años. Por lo tanto, el enfoque que yo quiero dar es por qué nosotros, una organización que prestamos servicios públicos esenciales, que ahora voy a pasar a la presentación y os voy a comentar, para nosotros, al llevar ya más de 10 años, mucho más de 10 años trabajando en gestión de riesgo, pues casualmente cuando ha llegado esa hora del juicio final, pues ha tenido una relevancia desproporcionada. El concepto de éxito o no éxito en la vida es subjetivo. Todo depende de la suerte que tú tengas en un momento dado de haber hecho las cosas bien o no haberlas hecho bien. Pero a pesar de eso, hay muchas variables que pueden incidir. Pero cuando tú llevas trabajando tantos años en gestión de riesgo, llega un momento que te das cuenta no solamente de la utilidad que ha tenido lo que hemos hecho hasta ahora, sino realmente que ese camino, ese larguísimo camino y sobre todo esa travesía del desierto, ese concepto de que mucha gente antes lo veía como un efecto externo, como un efecto reputacional, pues hoy en día es un efecto de credibilidad y de liderazgo. Nosotros somos una organización que tenemos 97 certificaciones. 97 certificaciones, porque ahora explicaré un poco la dimensión de la organización, pero 97 certificaciones que creemos a pies juntillas en lo que es la evaluación de conformidad por tercera parte. Pues esa evaluación de conformidad por tercera parte, al habernos sometido a ese tema, nos ha dado una credibilidad interna y externa cuando ha llegado ese día de ese juicio final. Paso a la presentación para hacer un poco, voy a compartir la pantalla y hago un poquito la presentación en ese sentido. Bueno, nosotros prestamos servicios públicos esenciales, es decir, somos de estas personas que han seguido prestando, mis compañeros en campo han seguido prestando, a pesar del estado de alarma, servicios esenciales para 6 millones de personas. 6 millones de personas quiere decir que a la hora de estar, digamos, en la calle... Juan Luis, perdóname, Juan Luis, no sé si ya le has dado a compartir la presentación, pero yo al menos no la veo. No sé pues yo sí le he dado a compartir la presentación, perdonadme, voy a volverlo a intentar a ver si es que ha pasado. Perdón, ¿la tenéis ahora? A ver, ahí, ahora sí. Ahí pues perdona, ha sido un pequeño fallo técnico, como suele ocurrir normalmente. Siempre en el directo ocurren los fallos técnicos al compartir. Bueno, pues os contaba un poco, era para que vierais un poco este tema. Es decir, nosotros somos el grupo empresarial con mayor transformación digital en Europa en nuestro sector. Es decir, con un norte claro y marcado por una AAA de gestión
que hace muchos años que empezamos a trabajar, no solo en gestión de riesgo, nosotros nos hemos certificado también en continuidad de negocio, en gestión de activos, que para nosotros es lo que llamamos la AAA en gestión. Luego lo explicaré por qué lo llamamos así, ¿no? Y sobre todo, cuando hemos hablado de gestión de riesgo como la gestión de la incertidumbre, nos hemos encontrado que se ha convertido en una certidumbre de un peligro inminente de tal magnitud que nos ha sobrepasado a todos, a todos. Lo único que ocurre era que había gente que podíamos tener algunos planes de contingencia, que habíamos elaborado algo que en la teoría y en la práctica pues jamás se había probado desde un punto de vista de un test de estrés real, pero que a la hora de la verdad nos ha permitido de alguna manera pues darle esa seguridad a esas personas que estaban en la calle, a esas personas que seguían trabajando y luchando para que el agua, cuando se abre un grifo, siga saliendo agua en calidad y cantidad suficiente. Esos compañeros que se han dejado la piel en el campo, pues tenían la seguridad de alguna manera que la organización, todo aquello que había previsto, lo estaba poniendo en marcha. No ha habido ninguna improvisación, nadie que en ese momento haya dicho, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Cómo hacemos frente a esto? Bueno, pues por decir solamente una pequeña introducción, para que conozcáis un poco, Global Omnium es el líder nacional de prestación de servicios públicos esenciales y tenemos 3 pilares de servicio. El agua es nuestro ADN, pero desde hace 4 años somos el 10º operador turístico del país, porque operamos el Oceanográfico de Valencia y el Acuario de Sevilla, donde también hemos tenido una grandísima incidencia por culpa del COVID-19 en lo que sería en este caso la actividad, pero también tenemos nuestros planes de contingencia, también los hemos puesto en marcha y también queremos recuperar cuanto antes, digamos, la actividad. Y luego teníamos una cuestión en la organización desde hace 10 años. Somos una organización que hemos hecho una transformación digital total. Esa transformación digital total que siempre se ha traducido en que somos la ciudad, Valencia es la ciudad con mayor eficiencia hídrica de Europa real. Es decir, con esa eficiencia hídrica, pues claro, nos encontrábamos que cuando llegaba la hora de la verdad, implantamos también, por ejemplo, dentro de este paquete de AAA, la continuidad de negocio, porque nosotros queríamos garantizar que cuando ocurriese algo, pasase lo que pasase, el ciudadano no se iba a enterar. Es decir, pasase cualquier circunstancia que pudiese afectar al servicio público, cuando un ciudadano abre un grifo, sigue saliendo agua en calidad y cantidad suficiente. Bueno, pues esa transformación tecnológica, nosotros somos una organización que la hemos hecho de tal manera que ahora una de nuestras patas de negocio muy importante, pues es todo lo que sería esa, digamos, transformación y ayuda a que salgamos de esta situación de crisis gracias a la tecnología. Hemos sido capaces de adoptar muchas medidas de protección para nuestros trabajadores gracias a la tecnología, gracias a que muchos modelos de trabajo hoy en día se llevan de una forma totalmente diferente a como se llevaban hace 10 años. Pero también eso estaba dentro de nuestro sistema de gestión de riesgo y estaba estudiado, analizado y de alguna forma planificado. Cuando hablamos de la historia, de nuestra historia con la gestión de riesgo, para centrarme finalmente, bueno, cuando a mí me enseñaron la gestión de riesgo en el año 90, cuando yo por primera vez tuve contacto con este mundo, me hablaron siempre, me enseñaron, en una escuela de negocios como cualquier otra, te enseñaban siempre que había 4 técnicas cuando tú identificabas los riesgos, que era evitarlo, mitigarlo, transferirlo y retenerlo. Nosotros tuvimos que hacer una transformación de tal nivel dentro de nuestra organización que para que la gente sensibilizara y adquiriera esa importancia de la gestión de riesgo, nosotros hablábamos de eliminar barreras, transferir liderazgo, mitigar los miedos siempre que ocurren en todas las organizaciones, a por qué queremos hacer esto, asumir los tópicos e identificar las oportunidades. Y ya en el año 2009, nosotros desarrollamos con muchas empresas del sector un proyecto sectorial a través de ese estándar, precisamente me hacía mucha gracia, del año 95, ese estándar australiano, cuando estaba en la génesis de la norma ISO 31000 2009, ya estaba. Nosotros desarrollamos un referente sectorial porque en aquel momento lo que buscábamos todo el mundo, esa evaluación de conformidad por tercera parte, lo que se buscaba de alguna manera era, oiga, lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo como organización, ¿realmente lo estamos inventando porque el papel lo soporta todo o realmente somos organizaciones comprometidas con que tenemos una capacidad de respuesta? Esa famosa resiliencia que ahora ponemos encima de en lo alto de la mesa en cualquier frase, pero que había que haberla demostrado antes, durante y después. Bueno, pues en aquel momento todo el mundo cuando hacía en este caso lo que era una gestión de riesgo se basaba fundamentalmente en elaborar una herramienta que es muy válida, que era un mapa de riesgo. Pero nos quedábamos en eso, en el mapa de riesgo para intentar, casi todas las organizaciones ya en esos primeros años, la gestión de riesgo la entendían como algo que era para, digamos, hacia el exterior. Si era como, oye, vamos a hacer un mapa de riesgo porque el accionista, porque todos los consejos de administración, hoy en día todo el mundo hace mapas de riesgo, todo el mundo identifica cuáles son las, digamos, las vulnerabilidades que tiene la organización,
pero ya está, no nos preparábamos realmente para lo que pudiera venir después. Bueno, pues nosotros en el 2009, pues sí, iniciamos este camino, sectorialmente pues se hizo lo que sería de alguna manera una especie de sello de calidad sectorial, se hizo esa certificación y pasamos después de alguna manera a lo que sería ese referencial que hizo AENOR. Sí, nosotros cuando AENOR hizo ese referencial fuimos la primera empresa, Agua de Valencia fue la primera empresa en Europa que se certificó con gestión de riesgo. No fuimos la primera en el mundo porque los australianos y los neozelandeses desde el 95 estaban trabajando con ese, digamos, estándar y estaban haciendo. Pero nosotros, cuando AENOR sacó este referencial, nosotros queríamos tener este referencial. ¿Pero por qué lo queríamos? Porque la evaluación de conformidad por tercera parte es lo que aporta credibilidad a ese liderazgo, es lo que aporta visibilidad. Bueno, pues ya en el 2013, cuando hicimos este tema, lo que se nos ocurrió de alguna manera como salto cualitativo como organización era que esto había que darle mayor capacidad de respuesta, porque ya pensábamos en la respuesta y entonces elaboramos un sistema donde, bueno, aquí he puesto solamente un pequeño ejemplo, donde se basaba ya en un modelo matemático de la gestión de riesgo que le incorporamos un sistema de inteligencia artificial, pero que era solamente porque ya empezábamos a que de alguna manera la gente nos preguntaba, vale, muy bien, pero yo cómo identifico cuál es la situación que se está produciendo, cómo me podéis ayudar con una herramienta para que a la hora que se ocurra algo, la toma de decisiones, esos procesos de toma de decisiones en el peor momento que cualquier organización pueda afrontar, pues estén de alguna forma tabulados y estipulados de alguna manera. Bueno, pues esto fue un poco lo que ya hacíamos en el año 2013, pero sigue siendo todavía la parte, yo quiero seguir de alguna manera diciendo, estamos todavía cuando estábamos en esa primera fase que todo el mundo hemos supido, es decir, todo el mundo, nosotros estábamos en una visión externa, es decir, queríamos credibilidad, queríamos liderazgo, pero todavía nadie teníamos la preocupación de que realmente esto realmente internamente ha valido, ha sido suficiente. En el 2014 desarrollamos un proyecto igualmente sectorial, volvimos a un acuerdo sectorial para seguir avanzando en gestión de riesgo, porque solo como organización, porque ese primer referencial de AENOR, que fue muy importante, pues no tuvo esa, como bien comentaba Pilar, esa aceptación del mercado, de que mucha gente se quisiese certificar, porque a nosotros nos interesa mucho que todo el mundo quiera de alguna manera esa certificación, pero nos interesa como organización y la hemos promovido porque nos interesa tener ese benchmarking, esa comparativa, queremos saber qué es lo que están haciendo otros. Bueno, pues promovimos un proyecto que llamamos Mejores Valores, donde desarrollamos un sistema sectorial que lo hemos trasladado a otros sectores, que definíamos una serie de escenarios, porque ya en esos escenarios ya sí se pasaba a la siguiente parte, que era vamos a elaborar protocolos de verdad, protocolos serios, protocolos donde todo lo que se va a hacer, cómo se va a responder a una situación de contingencia. Mira, en estos escenarios que se empezaron, el escenario 6 era el de la pandemia o enfermedad contagiosa. ¿Por qué? Esto no ha sido casualidad. Es que estos protocolos, por ejemplo, se empezaron a elaborar en el año 2009 con la gripe A. Lo único que ocurrió que en el año 2009 la gripe A fue sencillamente una situación que ojalá hubiese ocurrido ahora otra vez igual en el 2020, que nos pusieron mucho miedo, pero no tuvimos ninguna consecuencia. La del 2020, por desgracia, es una verdadera desgracia en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues llegó el 2018. En el 2018 el problema de las organizaciones seguía siendo que el riesgo estaba en un nivel mínimo. ¿Por qué estaba en un nivel mínimo? Porque realmente las organizaciones tienen muchos problemas de índole medioambiental, laboral, pero no terminan muchas veces de tener la sensación de que su futuro como organización depende del riesgo, depende y sigue estando en un nivel mínimo. Nosotros, como lo que hacemos es dar un servicio esencial, un servicio básico para nuestros ciudadanos. El agua tiene que seguir saliendo por los grifos en calidad y cantidad suficiente, pues decidimos dar un salto más, porque en ese momento, por desgracia, el concepto de gestión de riesgos seguía sin calar en las organizaciones como una herramienta que fuese totalmente necesaria. Entonces, como queríamos que calara y como queríamos como organización que eso fuera importante, decidimos dar el salto a la continuidad de negocio. Cuando antes comentabais la integración, nosotros la hemos hecho en esa AAA para nosotros, que es las 3 normas que de alguna manera demuestran que una organización está preparada de cara a ese futuro inmediato. Claro, nosotros nos certificamos en continuidad de negocio, dimos un salto cualitativo, le dimos un poco más de credibilidad a sensibilizar internamente lo que era la gestión de riesgo, pero el riesgo sigue estando en un nivel mínimo. Y de repente un día, por desgracia para todos, nos viene un estrés real. Cuando nos llega ese estrés real, ¿qué ocurre? Pues bueno, aquí pongo cualquier documento solamente pues, para centrarme un poco y terminar la explicación. ¿Qué ocurre? Pues que todo el mundo, empezando por las administraciones públicas, todo el mundo se ve sobrepasado y todo el mundo intenta justificar
que no estábamos preparados. Pues mentira, sí estábamos preparados. Nosotros, por ejemplo, estábamos preparados. No queremos sacar pecho por ese comentario de que estábamos preparados. Lo único que ocurre es que lo que no habíamos puesto en marcha era una situación tan penosa y tan, digamos, extrema como la que tenemos encima. Pero como organización, es en este momento cuando la organización le da valor totalmente a lo que es la gestión de riesgo. Pero ya no le da valor. Es que ahora todo el mundo y todas las organizaciones y toda la gente con las que colaboramos, que nos han pedido ayuda a la hora de, digamos, desarrollar sus protocolos, sus procedimientos de trabajo, que nosotros los teníamos elaborados, los teníamos preparados. No había llegado el caso de que lo hubiéramos tenido que poner en marcha. Nosotros siempre hemos definido con los escenarios como una serie de niveles de alerta, amarillo, naranja y rojo, donde ponemos en marcha una serie de protocolos preconcebidos. Bueno, pues cuando llega esta situación, lo que acabamos de detectar y lo que estamos detectando es que ha habido un antes y un después. Hay un antes y un después. A esto es que yo le llamaba al principio jocosamente, y me perdonáis por la expresión, el juicio final, porque sencillamente lo que todo el mundo hoy en día ya pide a cualquier organización que demuestre que está preparada para el futuro, para hacer frente al futuro. Y la gestión de riesgo es la única herramienta que una organización puede demostrar con esa credibilidad, con una evaluación por tercera parte, de que va a estar preparada para el futuro, pero no tanto porque el resultado sea positivo o no sea positivo. Lo peor de una organización es cuando somos el ejército de Pancho Villa, cuando cada uno asume cómo vamos a resolver una situación que se nos ha presentado de la manera que Dios nos ha dado a entender a cada uno por nuestros conocimientos, mejores o peores. La gestión de riesgo lo que ha permitido en nuestra organización, que implantamos el comité de crisis y lo pusimos en marcha tal y como lo teníamos establecido en nuestro sistema de gestión de riesgo, un mes antes de que se decretara el estado de alarma, porque ya veíamos que la situación, y pasamos de un nivel amarillo a un nivel naranja y empezamos a dar todos los pasos que teníamos en esos protocolos, y nosotros un mes antes de que ocurriera ese estado de alarma ya habíamos pasado al nivel naranja y teníamos todos los protocolos implantados, y había muchísima gente que en aquel momento todavía no lo entendía dentro de la organización, que a lo mejor podíamos ser más o menos extremistas o que estábamos haciendo cosas que podían ser un poco más chocantes, pero cuando llegó el momento definitivo, los primeros días de marzo, que fue cuando todo el mundo entró en pánico, cuando todo el mundo empezó a pedir como administraciones titulares de los servicios a los que nosotros prestamos, empezó a pedir planes de contingencia, y le pedía planes de contingencia a todos los servicios públicos, y los únicos que teníamos planes de contingencia preparados éramos nosotros, los presentábamos sobre la marcha. Pues la gente empezó a decir, oiga, es que esto es una realidad. Y cuando la gente, y es el cambio cultural que se ha producido, es cuando ese compañero que ha estado en la calle, que sigue en la calle, que está prestando servicio, que gracias a él tenemos agua todos los días, es cuando este compañero dice, menos mal que teníamos esto preparado, porque menos mal, gracias a que teníamos esto preparado, hemos sido una organización que hemos actuado adecuadamente, correctamente. Podemos habernos equivocado, pero como organización, que no nos hemos equivocado afortunadamente, pero como organización hemos tenido lo que se le debe de pedir a una organización en estos momentos, que es que esa capacidad de respuesta se demuestre desde el punto de vista de la tranquilidad, de no ponernos nerviosos, de tener las cosas bien hechas, bien preparadas. Entonces, para nosotros la gestión de riesgo ahora, por ejemplo, es algo que nos estaba pasando desde hacía 3 o 4 años. Los inversores en el grupo empresarial nos pedían todos los años, cada vez más, nos piden que hagamos el mapa de riesgo y que les hagamos la explicación de cuáles son los riesgos a futuro de la organización. Ya no nos piden los riesgos a futuro de la organización. Desde que ha pasado esta situación, nos piden los riesgos a presente de esta organización. Nos piden los riesgos para valorar en el día a día si vamos a estar capacitados o no de sobrepasar esta situación. Por lo tanto, y termino ya, y perdonadme si me he extendido un poco más, la gestión de riesgo ha sido algo tan importante para nuestra organización, para esta organización súper comprometida con los sistemas de gestión, para esta organización que nos ha gustado siempre como organización liderar los sistemas de gestión, ser una organización que hemos intentado ser siempre cabeza de león desde el punto de vista de, oye, vamos a intentar implantar esta norma porque nos creemos que esto es necesario, que esto es importante, que le damos credibilidad al servicio que prestamos. Pues hoy en día, gracias a que le hemos dado credibilidad al servicio que prestamos, hemos tenido suerte, y hay que decirlo, desde el punto de vista de que un riesgo de este tipo podía haber desencadenado de otra manera distinta y podíamos haber sufrido muchísimo más, pero hemos tenido la suerte de que ha puesto en valor lo que llevamos desde el año 2009 realizando, una organización comprometida con la calidad de servicio hacia sus usuarios y sobre todo con la garantía absoluta de continuidad. Y eso es lo que de verdad nos ha aportado la gestión de riesgo, nos ha aportado esa credibilidad y ese liderazgo que a partir de ahora se le va a pedir a todas las organizaciones. Por eso para nosotros es tan importante la gestión de riesgo. Y muchísimas gracias, y si me queréis hacer alguna pregunta, termino mi explicación con esta parte.
Muchísimas gracias, Juan Luis. Respira, toma un vaso de agua porque, oye, te has dado... No, he intentado correr más que nada por el tema de... Voy para atrás, bueno, si queréis un poco para poner la primera, pero era más que nada por el tema de que me insistían mucho, yo soy de los que me gusta hablar, por desgracia, de que, oye, los 12 minutos que ya se hace muy largo. Por eso era, perdonadme que haya corrido más de la cuenta. Fenomenal, no, ha estado fantástico y de hecho los comentarios que hay en el chat son, pues bueno, pues lo que preveíamos también cuando te invitamos a que nos acompañaras y presentaras vuestro ejemplo. Sí que hay un par de preguntas que me gustaría hacerte y quizás alguna también a compartir con Ángel, pero la primera es como muy directa, ¿no? Lo decías tú mismo, oye, es que ha sido la manera de demostrar que estábamos preparados para el futuro y para hacer frente a esto, muy en la línea de lo que comentaba yo al principio, que la estrategia de España para recuperación de la crisis de COE está hablando, ¿no? Enfoque defensivo y proactivo y cómo os habéis preparado hoy. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva a España, a las organizaciones españolas, en lo que conoces? Habías dicho que habíais hecho algún ejercicio de benchmarking en cuanto a implantación de prácticas de gestión de riesgos. ISO 31000, que es de la que estamos hablando ahora, y en general, pero incluso voy un paso más allá. ¿Tú crees que la situación actual en la que estamos va a dar pie a que pueda generarse una demanda en las relaciones contractuales cliente-proveedor o voy más allá, incluso en compra pública, como es hoy en muchos casos una exigencia al tener una ISO 9000 o una ISO 14000 o similares, que se incremente la demanda por tener prácticas de gestión de riesgos implementadas en las organizaciones y en concreto en base a ISO 31000? Pues mira, yo personalmente te digo que sí. Y te voy a explicar por qué, porque es un tema que estamos viendo ya en toda la contratación pública, desde por lo menos en nuestro sector, y ahora se va a ver más. Es decir, en los últimos años nosotros hemos visto un incremento de lo que eran normas que hasta ahora no se utilizaban, pero que de alguna forma para la administración y para los poderes públicos empiezan a ser cada vez más importantes. No ya porque las otras normas todo el mundo las tenga o las deje de tener, sino porque las empresas, las administraciones ya han tenido muchísimos problemas en lo que sería el buen fin, la completion bond, de alguna manera, de la ejecución de cualquier contrato a largo. Entonces, las administraciones cada vez más están pidiendo que el que asume un riesgo de verdad demuestre que tiene capacidad para asumir ese riesgo. Y entonces a nosotros, por ejemplo, los temas de gestión de riesgo en todas las ofertas, nosotros siempre lo hemos utilizado como una mejora, por ejemplo, de nuestras ofertas y ha sido súper bien valorado y puntuado, con lo cual hemos ganado algún concurso gracias a la gestión de riesgo. Es decir, porque las organizaciones... Y este tema... Si hasta ahora, por ejemplo, era un tema que mucha gente lo veía como, de alguna forma, que se iba imponiendo poco a poco, pero se iba imponiendo porque se veía como, era ese cerrar el círculo. Es decir, yo necesito que esta organización demuestre que pase lo que pase, tiene cada vez más. Nosotros tenemos administraciones, y el otro día lo comentaba yo en otros foros, tenemos administraciones que se han involucrado de tal manera en la gestión de riesgos que pertenecen como miembros directos del comité de crisis, que no solamente pertenecen, sino que dirigen la política de gestión de riesgos y que todo el plan de inversiones de esas empresas del grupo, es decir, nosotros tenemos 35 empresas en el grupo y alguna empresa del grupo es una empresa muy importante que da, en este caso, con una de ellas, que es donde está este caso, pues damos agua a 1.600.000 habitantes en una área metropolitana de Valencia, pues lo que sería la entidad metropolitana de servicios hidráulicos, se han involucrado de tal manera en la gestión de riesgo que para ellos toda la política estratégica de esta empresa sale de la gestión de riesgo. Todos los años la política estratégica sale de la gestión de riesgo. Ellos colaboran tan activamente en la política de riesgo que, por poner una anécdota, cuando nosotros hicimos la implantación en esta empresa del grupo, de nuestra, digamos, de lo que era la certificación, la EA31, el referencial EA31, y la certificamos, ellos nos pidieron expresamente adaptar los protocolos, los procedimientos, que eran protocolos que ya teníamos desarrollados y esos escenarios, los quisieron participar en todos ellos y nos pidieron hacer cambios porque los entendían de una manera a la hora de, digamos, de explicárselo a los 52 municipios y 28 directamente, digamos, abastecidos, querían explicarles toda la importancia que tenía la gestión de riesgo y querían adaptar, y se adaptaron todos esos protocolos a sus requisitos específicos. Quiere decir, se involucraron. Pues ahora que ha llegado, que eso antes era una cuestión que las administraciones lo estaban viendo como algo que tenía que llegar,
Ahora ha llegado. ¿Por qué ha llegado? Porque resulta que ya, si tú no tienes capacidad de respuesta, no puedes seguir prestando servicio a nadie. Entonces, por lo tanto, va a ser una exigencia que se va a imponer en los próximos años de forma vertiginosa, pero vertiginosa en todas las relaciones contractuales. Sí, gracias. Ángel, no sé si tú quieres también hacer algún comentario. Coincido con Juan Luis en que va a ser un tema de futuro y que va a alzarse más. A mí me habían llegado, sobre todo en el área de solicitud de ofertas en concursos, pues por ejemplo, no para administraciones públicas, pero sí para empresas públicas, para la ampliación del Metro de Lima. Esta semana ha sido para la ampliación del Metro de Oporto. Entonces, en España de momento no está muy habituado, pero en otros países latinoamericanos y en otros entornos sí que es totalmente habitual exigirlo como un requisito ya, no como una dádiva más para diferenciarte. Entonces, yo creo que es algo que viene inexorablemente. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos casi, tendríamos que haber terminado ya, pero es que hay una última pregunta que nos daría también para una sesión completa, pero Juan Luis, te quiero pedir que brevemente nos hagas una pequeña reflexión, porque lo han comentado, sobre el papel de la ciberseguridad en la consideración, en la gestión de riesgos. Pues sabes que va a ser uno de los temas que vamos a tratar en otro de estos encuentros planificados. No sé si nos puedes dar 2 pinceladas. Yo te puedo dar 2 pinceladas porque soy el responsable de ciberseguridad del grupo, con lo cual tengo esa función, además de otras muchas. Mira, ahora mismo hay 3 grandes riesgos en el mundo, con independencia de cualquier otro tipo de valoración. Está el cambio climático, la emergencia climática, está el problema que tenemos hoy en día, pues de lo que sería la capacidad de la resiliencia de las organizaciones ante un problema como el que hemos tenido el COVID. Y luego tenemos un riesgo que es el riesgo inherente a la transformación digital. Ya hemos hecho una transformación digital de todo, con lo cual, como hemos hecho una transformación digital de todo, hemos cambiado las reglas del juego. Estamos en un nuevo juego. La ciberseguridad es uno de los grandes riesgos del siglo XXI. ¿Por qué es uno de los grandes riesgos del siglo XXI? Nadie puede decir que no dependamos de la tecnología. Dependemos de la tecnología absolutamente para todo. Nosotros, igual que hemos hecho una transformación digital, tenemos que asumir una política impresionante de ciberseguridad para hacer frente a esa transformación digital. Por lo tanto, la ciberseguridad es uno de los grandes caballos de batalla del siglo XXI. Y con eso te lo resumo, porque hemos hecho una transformación digital total, absoluta. Y nadie puede decir que no somos ajenos, y el que dice que no tenemos problema ninguno, pues estamos hecho una transformación digital al 100%. Nosotros, toda la tecnología de operación, ese 87% de eficiencia hídrica que tiene la ciudad de Valencia como la mayor eficiencia hídrica de Europa, es gracias a la transformación digital, y dependemos de esa tecnología para poder garantizar esa eficiencia hídrica. Y si la dependemos de esa tecnología, somos vulnerables a que hoy en día esto es un negocio. La ciberseguridad se ha convertido en un negocio donde los malos hace muchos años que están dentro de la trinchera, no están fuera, no están por ahí lejos, los tenemos metidos en casa y llevan muchos años intentando desestabilizar. Y ya no cuento más cosas porque, aparte de extenderme, podría meterme en el campo de la ciberseguridad, donde realmente es uno de los caballos de batalla que tenemos encima de la mesa. Muchísimas gracias. Ya me temía que efectivamente, pero mira, nos sirve perfectamente de puerta de acceso para recordarnos ese webinario concreto que tenemos a finales de junio sobre el tema de ciberseguridad. Bueno, pues ya prácticamente hemos terminado. 2 menciones para cerrar la sesión, aparte de agradecer a los ponentes y a todas las personas que nos habéis acompañado. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Creo que con estas presentaciones, bueno, pues ha quedado evidenciado que en la ISO 31000 y en los otros documentos que se han mencionado, ISO como el International Workshop Agreement 31, etcétera, diferentes normas, tenemos herramientas, guías valiosísimas para gestionar los riesgos de nuestras organizaciones, para ayudarnos a salir de esta crisis y a prepararnos para las siguientes, que eran un poco las ideas del principio de apertura de esta sesión del día de hoy. La semana que viene, el día 20, recordad, pasamos a los miércoles, todos los miércoles a las 5:30, el próximo día 20, vamos a tratar sobre la continuidad de negocio, que se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de la sesión y que evidentemente profundizaremos en ella. Y en la siguiente profundizaremos en las normas de resiliencia en las organizaciones y luego digitalización y luego ciberseguridad. O sea, vamos a ir profundizando en todos estos temas, en estas herramientas ISO, estas normas ISO adoptadas como normas UNE,
que nos ayudan a las organizaciones a gestionar estas situaciones y ser capaces de anticiparlas. Recordar que la sesión ha sido grabada. Os haremos llegar a todos los que os habéis inscrito a la sesión el enlace al sitio donde estará grabada, así como el enlace al sitio web de la ISO, donde se pueden consultar de manera gratuita y de manera excepcional durante este periodo de crisis de coronavirus estos documentos sobre los que hemos tratado en el día de hoy. Nada más. Esperamos que la sesión haya sido de vuestro interés y bueno, pues para los de Madrid, feliz día de San Isidro mañana, que nos iremos a bailar un chotis en la terraza, y para los demás del resto de España y de todo el mundo, pues buena tarde, buena mañana en América y hasta otro día. Muchísimas gracias.